Como ha quedado claro en las notas anteriores, los integrantes de empresas públicas, de entes, de organismos del Estado han renunciado porque tienen que hacerlo. Estamos a un año exacto de las elecciones del año que viene, que serán el domingo 27 de octubre de 2024. Tienen que hacerlo constitucionalmente si quieren hacer campaña política. Pero ¿qué pasa con los ministros? ¿Qué pasa en los ministerios? Se lo vamos a preguntar a nuestro compañero Deli Lionel Vera, que ha estado, es decir, golpeándole a los ministros y a los subsecretarios durante los últimos días, uno por uno. ¿Cómo andás, Deli? ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Muy Bienvenido. buenas tardes para todos y buenas tardes para los que están en casa. Ha sido así, un trabajo de enviar mensajes, de llamar, de preguntar. Hasta hace algunos minutos nada más nos estaban confirmando algunas novedades en cuanto a los ministerios que ya lo vamos a ver. Lo que acabamos de ver en los tapes anteriores es algunas cosas que ya veníamos desde antes que se terminan de confirmar ahora, ¿no? Se comienzan a develar aquellos nombres que decían hace un tiempo atrás, decía, bueno, no es tiempo todavía de hablar de campaña, estamos muy lejos, pero si lo vemos en el almanaque estamos 12 meses atrás de lo que son las elecciones nacionales. Pero ¿qué pasa con los ministerios del interior? Pero comencemos entonces con lo que tiene que ver con los organismos, los entes públicos. Por ejemplo, el caso del INAU, el caso del INISA. En las últimas horas renunció el presidente del INAU, Pablo Abdala, quien también estará participando de lo que son las elecciones. En las últimas horas también se sumó la presidenta del INISA, integrante de Cabildo Abierto. Bueno, y van a ser algunos de los que aparecerán en las próximas listas del 27 de octubre del próximo año, o también los que integren las cabezas de esas propias listas. Pero ¿qué dice el artículo 201 de la Constitución, que lo estamos viendo en pantalla, que es muy claro para lo que son los entes públicos en esta ocasión? Vamos a repasarlo. Artículo 201 de la Constitución de la República dice: los miembros de los directorios o directores generales de los entes autónomos y de los servicios descentralizados, para poder ser candidatos a legisladores, deberán cesar en sus cargos por lo menos 12 meses antes de la fecha de la elección. En estos casos, la sola presentación de la renuncia fundada en esta causal determinará el cese inmediato del renunciante en sus funciones. Los organismos electorales no registrarán listas en que figuren candidatos que no hayan cumplido con dicho requisito. Bien, ¿y ya se vislumbra algún movimiento? Bueno, sí, ya tenemos varios movimientos en cuanto a los ministerios, ya son algunos cantados, como es el caso del ministro del Interior, Luis Alberto Heber, del ministro de Defensa Nacional, Javier García, que también ya ha dicho que va a estar participando de las próximas elecciones, pero hay que también destacar, Miguel y Rosario, que el tema para la coalición, los diferentes temas que asolan al gobierno, que son temas muy candentes, que están en la órbita, y bueno, en el caso de los ministerios que no rigen por este artículo que nosotros decíamos, los ministros pueden renunciar cuando quieran. No es una exigencia para hacerlo, como sí pasa con los entes públicos, con los organismos. Un senador. Es así, solamente basta con que se presenten con la renuncia o que el presidente directamente les pida la renuncia, porque son de estricta confianza del mandatario. Pero como les decía, hay muchas cosas que están en juego todavía en cuanto a la coalición de gobierno, entonces son muy cautelosos a la hora de expresarse, a la hora de decir si realmente renunciarán al cargo, si se presentarán a las elecciones, y también son muy cautelosos para ver quién queda en caso de que un ministro renuncie al cargo y quién ocupará ese lugar. En BTV Noticias hicimos un relevamiento ministerio por ministerio y subsecretario por subsecretario, tratando de descifrar a ver cuáles son los pasos que van a seguir de aquí en más. Y vamos a la siguiente placa que tenemos aquí en pantalla. Vamos por el primer ministerio, Ministerio de Ambiente. Tenemos a Robert Bouvier a la cabeza, es del Partido Colorado este ministerio. Recordemos que antes estaba Adrián Peña, quien ahora ocupa el Senado de la República. No tiene pensado renunciar. No tiene pensado renunciar, va a seguir hasta que el presidente decida o hasta que finalice el gobierno. En el caso de Gerardo Amarilla, del Partido Nacional, tiene pensado renunciar al cargo en los próximos meses, pero va a tener en los próximos días una reunión mano a mano con el presidente de la República. Hay quienes le guardan fidelidad al presidente de la República y por eso, bueno, deciden tener una reunión previo a estar con
a decidir a ver qué es lo que van a hacer. En cuanto al Ministerio de Economía y Finanzas, es un ministerio blanco. Azucena Arbeleche no tiene pensado renunciar. Mano derecha del presidente de la República en todos los aspectos, en todas las líneas, y ha sido el caballito de batalla, si se quiere, en lo que ha sido la pandemia y también el presupuesto del gobierno. No tiene pensado renunciar. En el caso de Alejandro Irastorza, no tiene pensado renunciar tampoco. Voy a hacer una puntualización en cuanto a Azucena Arbeleche porque estuvimos averiguando qué es lo que puede pasar con ella y nos han dicho que es una de las personas que se maneja el nombre para que en caso de que Álvaro Delgado, el actual secretario de la Presidencia de la República, renuncie a su cargo para ser precandidato dentro del Partido Nacional, puede ser una de las personas que lo acompañe. Pero también, como hay gente que alienta a Azucena Arbeleche para que ocupe ese cargo, también hay otros que dicen como que no la verían a Azucena Arbeleche como, porque hay que tener en cuenta, la vicepresidenta siempre de la República es la que articula el poder legislativo, es la que lleva las negociaciones tanto del gobierno con la oposición. Entonces como que no le verían un perfil para llevar adelante negociaciones, más que sí un perfil técnico en cuanto a lo económico. Pero veremos. Por el momento ninguno de los dos tienen pensado renunciar. Seguimos con otras placas, con otros ministerios, a ver qué fue lo que se sabe en cuanto a los secretarios de Estado. Ministerio del Interior. Luis Alberto Heber ya anunció que tiene pensado renunciar, que se va a dedicar a la campaña política, ya ha dicho que apoya a Laura Raffo. Y en el caso de Guillermo Maciel, identificado con el Partido Colorado, pero ustedes recordarán que decidió alejarse del Partido Colorado y sumarse a filas nacionalistas. Bueno, no tiene pensado renunciar por el momento. Aseguró que en caso de que lo llegue a hacer, lo verá más adelante, pero no tiene pensado renunciar, no tiene pensado seguir en la campaña política. Lo puso el presidente y él dice que lo saca el presidente en este caso. Sigamos con el otro ministerio. Karina Arrando no tiene pensado renunciar. José Luis Sadjian tampoco tiene pensado renunciar hasta que hable con el presidente. Ministerio de Turismo, seguimos, es un ministerio con cabeza del Partido Colorado. Es la siguiente placa en la que vemos a Tabaré Viera, que dice que sí tiene pensado renunciar, ya lo ha expresado. Remo Monseglio, del Partido Nacional, del ala también del presidente, que responde al presidente, no tiene pensado renunciar. Ministerio de Defensa Nacional, Javier García tiene pensado renunciar. Rivera Elgue, de Cabildo Abierto, no tiene pensado renunciar. Hay que ver también cómo va Cabildo Abierto conformándose para lo que son las próximas elecciones, tras que se baja Daniel Salinas del Ministerio de Salud Pública, y es una persona que ha dicho que no quiere hacer política, que no va a seguir. Entonces hay que ver cómo rearma las fichas Cabildo Abierto para presentarse en las próximas elecciones. Uno de los candidatos sería Marini Ríos, pero hay que determinar la fórmula presidencial. Sigamos a la siguiente placa. El Ministerio de Educación y Cultura, Pablo da Silveira no tiene pensado renunciar. Ana Ribeiro no tiene pensado renunciar, es un ministerio blanco. Y en el último caso, el de Ana Ribeiro, le diría que es un no rotundo. No quiere seguir en cuanto a la política, en cuanto a la campaña. Ministerio de Industria, Energía y Minería, Omar Paganini no tiene pensado renunciar. Walter Berry tiene pensado renunciar, lo va a hacer entre el mes de febrero y abril en cuanto a lo que se nos manifestaba a BTV Noticias. Pasamos a la siguiente placa. Ministerio de Transporte y Obras Públicas, Ministerio Blanco, José Luis Falero no tiene pensado renunciar. Juan José Olaizola aún no decidió y es diputado electo por Montevideo. Así que en caso de que renuncie podría volver a ocupar en el Palacio Legislativo su banca. Ministerio de Vivienda, Raúl Lozano, tras la salida de Irene Moreira, la esposa de Guido Marini Ríos, no tiene pensado renunciar. Tabaré Hackenbruch, del Partido Colorado, recién lo decidirá en el mes de marzo. Pasamos a la siguiente placa. El Ministerio de Desarrollo Social, el MIDES, es blanco. Martín Lema tiene pensado renunciar, ya lo ha dicho, y era uno de los precandidatos que sonaba dentro de la interna del Partido Nacional y luego se bajó. Andrea Bruckmann, la exintendenta del departamento de Florida, no tiene pensado renunciar. El Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, que es Colorado, Fernando Matos, no tiene pensado renunciar. Juan Ignacio Bufa tampoco, el subsecretario, no tiene pensado renunciar. Y pasamos a la siguiente placa, que es la última. El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, Pablo Mieres, del Partido Independiente, tiene pensado renunciar, ya lo ha dicho, va a ser el 1 de mayo del año que viene. Hay que ver a ver cómo crea la fórmula el Partido Independiente de cara a los próximos comicios, a las próximas internas.
a las próximas nacionales. Mario Aristi del Partido Nacional no tiene pensado renunciar y la Cancillería ahí con Francisco Bustillo no tiene pensado renunciar y Nicolás Albertoni tampoco tienen pensado renunciar. Así las cosas entonces en los ministerios de las secretarías de Estado con miras a lo que son las próximas elecciones a 365 días de las nacionales. Bueno, recuerden, lo dijo primero Deli Lionel Vera, lo dijo primero BTV. Apretó el acelerador y le salió redondito. Muy buen trabajo, muy buen Muchas trabajo. gracias. Gracias. Por Gracias, favor. Deli.